Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día mis hermanos, y como siempre voy a leerles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 24. Pongamos atención mis hermanos, abramos el corazón, el entendimiento a nuestro Señor, para que entendamos este mensaje de hoy día. Y la leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Joás tenía 7 años cuando empezó a reinar, y reinó 40 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sibia, y era de Berseba. Joás hizo lo que es bueno delante de Yahvé, mientras vivió el sacerdote Joiada. Este lo casó con 2 mujeres, y le nacieron hijos e hijas. Después de esto, Joás resolvió reparar la casa de Yahvé. Reunió a los sacerdotes y a los levitas, y les dijo: recorran las ciudades de Judá, y junten cada año plata en todo Israel para reparar la casa de nuestro Dios. Y dense prisa en esto. Pero los levitas no se apuraron. Entonces llamó el rey al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has tenido cuidado que los levitas trajeran de Judá y de Jerusalén la contribución que Moisés, siervo de Yahvé, y la asamblea de Israel determinaron para la tienda de la casa de las citas? Los partidos de la impía Atalía y sus hijos habían arruinado la casa de Dios, llegando incluso a emplear para los Baales todas las cosas consagradas de la casa de Yahvé. Mandó el rey que se hiciera una caja, que fue colocada junto a la puerta de la casa de Yahvé, por la parte de afuera. Y publicaron por todo Judá y Jerusalén que debían traer para Yahvé la contribución que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Todos los jefes y todo el pueblo se alegraron y traían la contribución y la echaban en la caja hasta que se llenaba. Cuando llevaban la caja a los inspectores del rey, por medio de los levitas, si veían que había mucho dinero, venía el secretario del rey y el inspector del sumo sacerdote para vaciar la caja. Luego la tomaban y volvían a su lugar. Así lo hacía cada día y recogían dinero en abundancia. El rey y Joiada se lo daban a los encargados de las reparaciones de la casa de Yahvé, y estos tomaban a sueldo canteros y carpinteros, y también artesanos en hierro y bronce, para reparar la casa de Yahvé. Así lo hicieron los encargados de la obra, y con sus trabajos adelantaron las reparaciones del edificio, restituyeron la casa de Dios a su primer estado, y la consolidaron. Acabado el trabajo, entregaron al rey y a Joiada el resto del dinero de Yahvé, utensilios para el ministerio y para los holocaustos, vasos y objetos de oro y plata. Durante toda la vida de Joiada, los holocaustos se ofrecieron constantemente en la casa de Yahvé. Envejeció y murió colmado de días. Tenía 130 años cuando murió. Lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, porque había hecho el bien en Israel, con Dios y con su casa. Después de la muerte de Joiada, los jefes de Judá vinieron a postrarse delante del rey, y el rey les prestó oídos. Abandonaron la casa de Yahvé, el Dios de sus padres, y se interesaron por los troncos sagrados y los ídolos. La cólera estalló contra Judá y Jerusalén a causa de esta culpa suya. Yahvé les mandó profetas que dieron testimonio contra ellos para que volvieran a él, pero no les prestaron oídos. Entonces el Espíritu de Dios revistió a Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, que presentándose delante del pueblo, les dijo: así dice Yahvé, ¿por qué traspasan los mandamientos de Yahvé? No tendrán éxito, porque abandonaron a Yahvé, él los abandonará a ustedes. Mas ellos conspiraron contra él, y por mandato del rey, lo apedrearon en el atrio de la casa de Yahvé. El rey Joás no se acordó de la benevolencia que había tenido con él Joiada, padre de Zacarías, sino que mató a su hijo, el cual exclamó al morir: véalo Yahvé y haga justicia. A la vuelta de un año, subió contra Joás el ejército de los arameos, que invadieron Judá y Jerusalén. Mataron de entre la población a todos los jefes del pueblo, y mandaron todo el botín al rey de Damasco, pues aunque el ejército de los arameos había venido con poca gente, Yahvé entregó en sus manos a un ejército muy grande, porque habían abandonado a Yahvé,
el Dios de sus padres. De este modo los arameos hicieron justicia con Joás. Y cuando se alejaron de él, dejándolo gravemente enfermo, sus servidores se conjuraron contra él por la sangre del hijo del sacerdote Joiada, y lo asesinaron en su cama. Lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en el sepulcro de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Zabad, hijo de Simot, la amonita, y Josabal, hijo de Simri, la moabita. Lo tocante a sus hijos, la gran cantidad de impuestos que percibió y la restauración de la casa de Dios se halla escrito en el libro de los reyes. En su lugar reinó su hijo Amasías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense bien, mis hermanos, este rey comenzó a reinar a los 7 años de edad, pero él hacía las cosas de acuerdo al sacerdote Joiada. Este sacerdote que hacía caso a las reglas de Dios, él creía totalmente en Dios, y cuando él murió, pues ya este muchacho, este joven rey, se olvidó totalmente de lo que este sacerdote había hecho por él y había hecho por la casa de Yahvé, que se había reconstruido toda la casa por órdenes del rey, pero porque lo aconsejaba Joiada, el sacerdote. Y cuando estos hombres van ante el rey para preguntarle qué se debe hacer, éste los incita a que dejen al Dios de Israel y vuelven a los dioses falsos. Al igual que todos los reyes anteriores, que no habían seguido los pasos de Yahvé, sino que siguieron sus propias inclinaciones, y entonces Dios los abandonó. Dios, mis hermanos, les había dejado unas ordenanzas, les había dejado unas leyes, unas reglas muy rigurosas para que ellos siguieran. Cuando ellos dejaban de seguirlas, también Dios dejaba de ayudarlos. Y aquí sucede algo muy inesperado. Después de un año de que estos abandonaron a Dios, llegan los arameos a invadir Judá y Jerusalén. Bien merecido se lo tenían, porque Dios, mis hermanos, ya no estaba con ellos. Él les había dicho en esas leyes que cuando ellos lo abandonaran, Él los iba a abandonar totalmente en manos de sus enemigos. Y vaya que Dios nuestro Señor cumplía sus leyes en contra del pueblo de Israel y de Judá. No se quedaba Dios sin castigarles. Les castigaba justamente, mis hermanos, al igual que ojalá y nos castigara también a nosotros por nuestros actos, por cómo somos, por cómo llevamos a cabo las obras que Dios pide que hagamos y que no las hacemos, ¿verdad? La obra de Dios para con nosotros es que extendamos el Evangelio. Dios, cuando manda a su Hijo, lo manda para un ministerio. Encargándose de ese ministerio, Jesús buscó ayudantes que después ellos se encargaron de enseñarnos a todos nosotros. Ese es el ministerio del cual nosotros estamos a cargo hoy en la actualidad. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, el único cargo que Dios les ponía al pueblo de Israel y de Judá era que no lo abandonaran, que llevaran sus ofrendas al templo, y Él siempre iba a ayudarles con todas sus obras. Pero esta gente estaba totalmente torcida, estaba totalmente abandonándose en los dioses falsos, en los que Dios siempre les dijo cuando los sacó de Egipto: no vayan a acercarse ni a llevar a cabo las costumbres ni las abominaciones de estos pueblos paganos, porque el día que ustedes entreguen a los dioses paganos, a los dioses que no sirven para nada, ese día yo les voy a dar un buen apretón de cuello y no les va a gustar. Por eso mejor llévensela bien, hagan todo lo que les dejo en esta ley que le entrego a Moisés, y en todo les va a ir bien. Pero si ustedes me abandonan, tengan por seguro que les va a ir muy mal. Y aquí vemos, mis hermanos, fíjense bien, Dios habla por boca de este Zacarías. Ese Zacarías es hijo de Joiada. Joiada, el sacerdote que había ayudado al rey todo el tiempo. Y el rey ordena a toda la gente que allí en el mismo atrio asesinen a pedradas a este Zacarías. Es algo tan terrible, mis hermanos,
que en aquel tiempo se llevaba a cabo en contra de los profetas. Los profetas eran llamados por Dios. Cuando Dios hablaba por una persona, ellos tenían que decirles la verdad a los reyes que estaban a cargo. Y este no se calló. Zacarías habló, le dijo qué era lo que Dios quería, y a ellos no les gustó la respuesta, entonces lo asesinan. Fíjense bien, asesinaron a tantos profetas, estos reyes, que Dios los abandonaba totalmente. Y cuando ya sentían el abandono de Dios, entonces sí iban llorándole, pidiéndole perdón por todas sus acciones. Y Dios los perdonaba. Dios era bueno con ellos. Nunca los abandonó. Aún así, aunque le asesinaran a sus profetas, hombres llamados por él, que iban y transmitían el mensaje a todo el pueblo. ¿Se imagina? Asesinados, y aún así Dios los perdona. Así es Dios con todo el mundo, mis hermanos. Él nos perdona de todos nuestros delitos, pero hay que seguirle de todo corazón, y cuando le fallemos, pidámosle perdón, que Él nos va a perdonar, y tratemos de no volver a pecar. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.